Buenos días, soy el profesor Álvarez, esto es Prácticas Hospitalarias 2. Hoy tenemos un tema nuevo. Por ser un tema nuevo, lo ideal sería que comencemos hablando de la anatomía, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poquito de la anatomía. Acuérdense que tenemos una anatomía descriptiva, una anatomía topográfica o anatomía clásica, y también tenemos lo que es la anatomía radiológica, ¿sí? En esta clase vamos a tratar de hacer un breve resumen de esas tres anatomías para que ustedes puedan comprender de qué vamos a hablar, ¿sí? Bien, como siempre hacemos una breve introducción a algo que sea interesante y que nos saque un poquitito del contexto de que estamos estudiando, ¿sí? Entonces la vez pasada habíamos hablado del Don Quijote, les hablé un poquito de la novela, de qué se trataba. También habíamos visto El Principito cuando estábamos viendo lo que era ístero o útero. ¿Qué es lo bueno de esto? Que por lo menos cada vez que ustedes vean esta imagen van a identificarse con una imagen que es algo muy importante, una frase muy importante para nosotros que somos radiólogos, ¿sí? El Principito decía que lo esencial es invisible a los ojos, y al trabajar nosotros con radiación X es una frase que siempre nos identifica a nosotros. Cuando vayan a cursos van a ver que siempre hacen alusión a esta frase, o van a ver que hacen la breve introducción con estas imágenes. Bien, entonces vamos a comenzar nuestro tema hablando de la mamografía, ¿sí? Si vamos a hablar de mamografía, acuérdense que esto es diagnóstico por imágenes, ¿sí? Si yo les digo diagnóstico por imágenes, no me estoy refiriendo exclusivamente a hacer imágenes de la mama por un mamógrafo, que es un equipo especial que ya lo vamos a ver en la clase que sigue, ¿sí? Si estamos hablando de mamografía, nos referimos a una glándula, por lo tanto esa glándula puede ser estudiada dentro del diagnóstico por imágenes por varios métodos de diagnóstico por imágenes. El más común, el que nosotros vamos a hablar, va a ser el de la mamografía, ¿sí? A través de rayos X, con un equipo especial, vamos a ver las estructuras internas de esa glándula. También tenemos la resonancia magnética nuclear, que es esta imagen que ustedes están viendo acá, ¿sí? Estas son imágenes obtenidas por resonancia magnética nuclear, es otro método de diagnóstico por imágenes. También tenemos la ecografía, que es un método que viene de la mano de la mamografía, a tal punto que siempre al paciente se le pide que traiga primero una ecografía para que se le complete el estudio. ¿Por qué es esto? Porque la ecografía es muy sensible para todo lo que sea imágenes que por ahí se nos escapan al médico que está mirando por mamografía. Entonces tal vez una imagen puede tener una correlación con la ecografía, como así también una mamografía le puede indicar o ir guiando a un médico ecografista de qué es lo que está buscando, ¿sí? Y la cinta enlace, que ustedes ya saben que se identifica como la lucha contra el cáncer de mama. Bien, siendo justo, deberíamos comenzar diciendo que en mamografía uno generalmente hace una salvedad, que generalmente una de cada 8 mujeres va a padecer un cáncer de mama. Si ustedes prestan atención, lo más común es que digan que es esta mujer que está sin cabello. Bien, eso es justamente porque elegí esta imagen. En realidad no hay nada que indique que alguien pueda padecer un cáncer o no. Quiere decir que cualquier mujer, sea el tamaño, la forma que tenga, la estatura, la etnia, nadie está a salvo de lo que es el cáncer de mama, ni siquiera los hombres, aunque en un promedio menor el hombre no suele desarrollar patologías en la mama, pero por regla general cuando lo hace generalmente son malignos, a diferencia de las mujeres que muchas veces los hallazgos son benignos, ¿sí? Entonces tengan siempre presente eso, ¿sí? Una de cada 8 mujeres es muy probable que padezca un cáncer de mama, y no existe nada que les pueda indicar a ustedes que esa persona lo vaya a padecer, ¿sí? Bien, cuando hablamos de la técnica mamográfica tenemos que saber que vamos a ocupar un tubo especial. El tubo es de un material especial, no es de tuxteno, que produce radiación dura, sino es de molibdeno, el cual va a producir radiación blanda.
eso es física, van a decir ustedes. Exacto, señores. ¿Por qué decimos esto? Porque en mamografía los kilovoltios son muy bajos y el miliamper es muy alto. ¿A qué se debe esto? Primero y principal, a su anatomía. Estamos hablando de una glándula. Una glándula es un conjunto de tejidos que va a conformar esa glándula. Ninguno de estos tejidos va a ofrecer mucha resistencia al pasaje de los rayos X. Entonces es obvio que el kilovoltio tiene que ser bajo, porque si no, no voy a ver absolutamente nada. Pero el miliamper sí tiene que ser lo suficientemente alto como para tener un contraste muy alto y poder diferenciar todas estas estructuras que vamos a ir estudiando a continuación. Bien, elegí esta imagen porque es muy significativa. Me imagino que todos los varones van a estar mirando a la señorita que está en bikini. Esa es la idea, señores. Se concentran en un solo punto y no prestan atención al mar, a la arena, a la playa. El principio en mamografía es producir imágenes detalladas de estructuras internas de la mama que permiten la detección precoz del cáncer de mama. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes prestan atención a solamente un elemento de todo el cuadro, no van a saber qué es lo que están buscando, ¿sí? Por eso elegí esta imagen. Nunca se concentran en un solo punto. En mamografía van a tener que ver muchas estructuras, van a tener que entender qué estructuras están haciendo, porque si no, de lo contrario, siempre se van a pasar mirando a la bella señorita en bikini y se van a perder todo el contexto. ¿Bien? Bien. Entonces, habíamos dicho que en mamografía el kilovoltio es muy bajo, pero el miliamper es muy alto. En la primera, ustedes están viendo que en la imagen veo perfectamente el marco, ¿sí? Pero no veo las estructuras que podrían conformarlo. Entonces, en la imagen de abajo van a ver la misma imagen, el marco no se lo ve tan bien, pero alcanzo a ver otras estructuras. Vieron que normalmente en la otra imagen no la veían. Eso era simplemente para que ustedes hagan una relación de por qué nosotros trabajamos con kilovoltios muy bajos y miliamperes muy altos, por el contraste que necesitamos. Bien, vamos a comenzar nuestro tema, la anatomía de la mama. Si vamos a empezar hablando de la anatomía de la mama, primero tenemos que referirnos a elementos generales, elementos básicos que nosotros podemos reconocer, ¿sí? Entonces, primero, para hablar de la mama, vamos a referirnos a la mama como una glándula. Esa glándula, a su vez, está constituida por varios tejidos dentro de su interior, ¿sí? Bien. La glándula mamaria va a tener generalidades, ¿sí? Generalmente son dos glándulas, están ubicadas en un determinado lugar. Su anatomía, vamos a ver la anatomía clásica, la anatomía topográfica y la anatomía de radiológica. La fisiología, les voy a hacer una breve descripción de la fisiología mamaria también y vamos a ver sus partes. Bien, comencemos con la anatomía topográfica. Bien, en esta imagen o este corte que ustedes están viendo, podríamos decir que cuando vamos a estudiar la mama, tenemos una región anterior, ¿sí? La región anterior es una región que termina en un vértice, ese vértice es el pezón. A su vez el pezón tiene una estructura alrededor, ¿sí? Es una estructura tegumentaria que tiene unas determinadas estructuras dentro que son los corpúsculos de Morgagni, ya vamos a ver más adelante qué son, ¿sí? Tiene una estructura posterior que sería donde asienta prácticamente sobre el músculo pectoral mayor, ¿sí? Por detrás de esto vamos a encontrar los arcos costales. Los arcos costales le van a servir como una referencia a ustedes porque en anatomía decimos que podemos ubicarnos a partir de la segunda costilla hasta la sexta, sería más o menos el lugar o asiento de la mama, ¿sí? Bien, después tenemos unas líneas, también podríamos decir, las líneas. La primera es la línea paraesternal, perdón, ¿sí? Para quiere decir al lado, está al lado del esternón. Esa línea es muy importante porque por ahí van a pasar los que son los ganglios linfáticos, ¿sí? Tenemos los ganglios linfáticos que están al costado del esternón, tenemos los ganglios linfáticos que están por debajo de la clavícula, subclaviculares, y tenemos la cadena ganglionar o cadena axilar.
todo esto que yo les estoy nombrando son muy importantes para entender, por ejemplo, cuando hay una metástasis, ¿sí? O porque es que a veces los ganglios linfáticos presentan agrandamiento. Bien, entonces, teníamos una región anterior, decíamos, ¿sí? Que termina en un vértice, es el pezón, junto con una estructura alrededor, que sería la areola, ¿sí? Que posee unos corpúsculos de Morgagni. En su región posterior tenemos la estructura fibroglandular, que prácticamente se apoya sobre lo que es el músculo pectoral, ¿sí? Ahora, si venimos un poco más adelante, vamos a encontrar esa estructura glandular, fibroglandular, le decimos que es el lugar o asiento donde vamos a encontrar los lóbulos, ¿sí? Tenemos los lóbulos que son aproximadamente de 15 a 20, y estos lóbulos a su vez van a terminar en unos conductos. Esos conductos se llaman conductos galactóforos, ¿sí? Esos conductos galactóforos a su vez van a terminar en una abertura dentro del pezón, ¿sí? Entonces la función sería, esos lóbulos van a ser los que van a producir la leche en la mujer cuando está dando de mamar, van a ir a los conductos galactóforos, y de los conductos galactóforos, por acción de la succión del bebé, va a salir la leche, ¿sí? Esas son estructuras que nosotros estamos viendo dentro de la mama. Y a su vez también dentro de esto, dentro de la fascia de la mama, podríamos decir que hay estructuras entre estas estructuras de las glándulas, de la glándula y de los lóbulos, ¿sí? Eso se llama ligamentos de sostén de la mama, ¿sí? Son los ligamentos de Cooper. Los ligamentos de Cooper, ¿sí? Con el tiempo, por la edad o muchas veces por mujeres que tienen embarazos a repetición, comienzan a ceder, se enlongan, y eso es lo que produce que la mama pierda sostén y caiga un poco, ¿sí? Bien, en este otro corte podemos estudiar un poquito mejor esas regiones que yo les estuve diciendo, ¿sí? Acá tenemos las costillas, el músculo pectoral mayor, y fíjense que yo les dije que teníamos aproximadamente a partir de la segunda hasta la sexta lo que sería la glándula mamaria, ¿sí? El surco submamario, ¿sí? Después tenemos la fascia, todo lo que es la piel, por delante la región anterior que yo les decía, ¿sí? Que termina en un apéndice, ese apéndice es el pezón, a su vez tiene la areola con sus corpúsculos, ¿sí? Si vamos un poquitito más atrás, vemos el tejido retroareolar por detrás de la areola, ¿sí? Es un tejido graso adiposo. Esto es muy importante, presten atención porque a la mujer, para hacer la mamografía, no es que se le hace a una mujer a cualquier edad. Aproximadamente decimos siempre después de los 40 años. ¿Por qué? Porque a partir de los 40 años hay algo que se llama, por acción de hormonas, hay una involución, en la glándula se achica y comienza a, como si fuera a meterse grasa entre esos tejidos. Lo que hace la grasa es el contraste, ¿sí? Si se le hace antes de esa edad, es una mama muy densa, quiere decir que no voy a ver diferencia entre dónde comienzan esos tejidos y dónde termina. Entonces yo necesito la grasa para que se meta entre esas estructuras, ¿sí? Lo que hace que yo pueda distinguir los lóbulos, puedo distinguir los conductos galactóforos, puedo distinguir la fascia o el ligamento de Cooper, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, una región posterior, ¿sí? Acá tenemos la región de la fascia, el tejido fibroglandular prácticamente. Hacia adelante en la región anterior entonces vamos a tener el pezón, ¿sí? Después vamos a tener tejido adiposo. Acá tenemos los conductos galactóforos. Recuerden que estos van a terminar en los lobulillos, ¿sí? Los lobulillos de 15 a 20, ¿sí? Entonces en este corte podemos ver un poquitito mejor. Bien, si vamos a la primera región, a la región anterior, lo que ustedes están viendo, ¿sí? Es el pezón, que es ese vértice que está hacia afuera, ¿sí? Y esto que es la areola, ¿sí? Las areolas muchas veces tienen diferentes tamaños, tienen diferentes colores, pero todas tienen estos puntitos que ustedes ven acá, se llaman tubérculos de Morgagni. La función básicamente son como glándulas sebáceas, ¿sí?
es como que libera una grasa que lubrica a la mama. Muchas veces son importantes porque cuando nosotros vemos muchas, indican muchas veces algo, ¿sí? Entonces uno siempre tiene que prestar atención. Estas dos imágenes se las puse porque me parecen muy representativas. ¿Por qué? El técnico lo que tiene que hacer muchas veces es una inspección física, ya van a ver eso un poquito más adelante cuando estén viendo la técnica radiológica, ¿sí? Vieron que la areola es bien circular, ¿sí? Y presenta diferentes tonalidades. Lo que ustedes tienen que prestar atención siempre es si una areola es igual a la otra, si el pezón está hacia afuera o está hacia adentro. Normalmente muchas veces suele estar hacia adentro, no pasa nada siempre y cuando las dos estén iguales. Si en uno ustedes ven un pezón hacia afuera y en el otro está retraído, eso se anota, ¿sí? Entonces, volviendo a la anatomía, estamos viendo la porción anterior de la mama, la porción que siempre vamos a ver nosotros, ¿sí? Recuerden que esta es la porción anterior, detrás de esto tenemos todo lo que es el tejido adiposo, graso, digamos. Tenemos también esos ligamentos que se meten entre eh, el tejido fibroglandular, ¿sí? Tenemos eso, tenemos los conductos galactóforos y esa fascia o esas eminencias que ustedes ven entre las fascias se llaman ligamento de Cooper o ligamento suspensorio de la mama. Bien, esto le puse porque muchas veces en patología uno ve las glándulas mamarias supernumerarias, ¿sí? Eh, Embrionariamente, cuando uno se está formando, ¿sí? Desde la apófisis coracoide hasta la sínfisis del pubis, existe lo que se llama la línea axilar primitiva. Esa línea axilar primitiva muchas veces lo que hace es que haya tejido glandular mamario fuera del lugar. Y son esas mujeres que muchas veces ustedes ven que tienen pezones supernumerarios, ¿sí? Con el consiguiente, cada vez que la mujer esté en su periodo o se ve afectado por algo, esas glándulas también se activan, ¿sí? Me parece importante simplemente porque por fisiología muchas veces ustedes habrán escuchado los pezones supernumerarios y en mamografía lo que uno hace es registra que la paciente tiene pacientes supernumerarios. Bien, entonces, hasta acá más o menos que vimos nosotros. Vimos primero la glándula mamaria que por detrás tenemos el músculo pectoral, ¿sí? Si vamos un poquitito más atrás tenemos las costillas. Ustedes se tienen que preguntar qué costillas y a qué altura. Acuérdense siempre que es de la segunda a la sexta. Por delante de este vamos a encontrar el músculo pectoral, ¿sí? Después vamos a tener el tejido fibroglandular. Después de esto vamos a tener eh, los conductos galactóforos y vamos a tener un poquitito más adelante lo que es el, el pezón y también su areola, ¿sí? Son las cuatro porciones que nosotros vamos a ir viendo. Después vamos a ver la anatomía radiológica y ahí van más o menos relacionar qué es lo que yo les voy diciendo. Bien, y acá le puse esto, no soy profesor de anatomía, pero comencemos con algo de anatomía radiológica. Antes de comenzar, recuérdense siempre lo que yo les digo. Muchas veces la anatomía clásica, la anatomía topográfica, no tiene mucha relación con la anatomía radiológica, ¿sí? Por lo tanto, la anatomía radiológica muchas veces hay que saberla, hay que comprenderla para poder entenderla, ¿sí? Les voy a mostrar muy básico porque uno en realidad tiene que ir acostumbrando el ojo a las estructuras, a la forma, a las densidades, al tamaño y a los colores. Bien, entonces, esta es la glándula, así es normalmente, como ustedes ven la mamografía, vieron que ustedes ahora están mirando, ven una imagen muy densa, acá ven un color gris, un color un poquitito menos denso y listo, no sabemos qué estamos mirando, ¿sí? Por eso que ustedes tienen que relacionar qué es lo que estamos mirando para saber de qué estamos hablando, ¿sí? Esta imagen que ustedes ven acá, muy denso, es un marcador. El marcador es porque se marca el pezón de la paciente. ¿Por qué es esto? Muchas veces cuando uno está comprimiendo el pezón se va hacia abajo y puede hacer una imagen, ¿sí? Entonces si uno tiene la certeza de que ahí está el marcador y ve otra imagen, bien, no es el pezón.
siempre se coloca el marcador en la mama, ¿sí? Esto es muy importante. Bien. Esto es todo el tejido retroareolar. Acá está la areola, tejido retroareolar, ¿sí? Después tenemos el ligamento de Cooper, que son estas imágenes acá, ¿sí? Eso es el ligamento de Cooper, ligamento suspensorio, el que se mete entre ese tejido fibroglandular, ¿sí? Y tenemos todo lo que es el tejido glandular, que es esto que ustedes están viendo acá. En realidad hay que mirarlo más grande porque no tengo posibilidad de mostrarles bien, pero básicamente es esto. Esto es retrolateral, esta es la fascia o ligamento de Cooper, y esto es el tejido glandular, ¿sí? Esta es una proyección. Esta es otra proyección. Acá se alcanza a ver un poquitito más todo lo que es el conducto, la parte de la axila, ¿sí? Acá deberíamos ver un poquito más de los ganglios linfáticos, ¿sí? Pero se asume que está bien. Están viendo el sistema, parte de la vascularización de la mama, ¿sí? Acuérdense que la mama se vasculariza por la mamaria interna y parte del axilar, ¿sí? Tenemos de vuelta el tejido retroareolar. Acá está la marca, alcanzan a ver, ¿sí? Esta es la marca, esto es el tejido retroareolar, esto es el ligamento de Cooper, y acá estamos viendo el tejido glandular, ¿sí? Parece difícil, pero es simplemente cuestión de comenzar a mirarlo detenidamente, y van a empezar a distinguir las diferentes densidades que posee la mama, ¿sí? Pero les vuelvo a repetir, para hacer esto hay que mirar muchas veces las imágenes y saber de qué se trata la anatomía. Si volvemos a hacer la relación acá está el músculo pectoral, esto es la región del tejido adiposo, fibroglandular. Acá tenemos el ligamento de Cooper, ¿sí? Acá está el pezón, la región anterior, y su porción retroareolar con los conductos galactóforos. Cuando uno está haciendo un estudio de mamografía, la mama generalmente la divide en cuadrantes, ¿sí? Entonces, tomando al pezón como una línea, se traza una línea vertical y una línea horizontal que pasan por el pezón. Lo dividen de esa manera en cuatro cuadrantes, ¿sí? El primer cuadrante es cuadrante supero-externo, este es el cuadrante supero-interno, esto que ven acá es el cuadrante infero-interno, y esto que ven acá es el cuadrante infero-externo. ¿Por qué hacemos esto? Esto es muy importante porque cuando ustedes están haciendo una mamografía es importante que cualquier cosa que vean la registren. Entonces, si uno ve una imagen acá, no va a decir dónde tuvo la lesión acá, ¿sí? Uno dice, se observa una lesión o una marca en el cuadrante supero externo del lado derecho o del lado izquierdo. Recuerden siempre que tenemos dos mamas, la derecha y la izquierda, ¿sí? Y esto es, después existe también en uso horario, pueden decir, está a las 12, está a las 3, está a las 4, está a las 5, pero este es el más fácil, entonces yo siempre le diría, traten de aprender el más fácil y después vamos al que es un poquitito más difícil, ¿sí? Acá estamos viendo otro corte, ¿sí? Están viendo lo que es el músculo pectoral, ¿sí? Acá tienen el tejido graso, ¿sí? La piel también es importante que la miren, la epidermis, porque muchas veces en la mama se observa lo que es el tejido graso tipo piel de naranja. La piel de naranja está indicando que hay una reacción, algo está pasando dentro de esa glándula que hace que esa piel se comporte de esa manera. Recuerden que la piel es el tejido más grande del cuerpo humano. Entonces, esa parte, esa región le está indicando que algo está pasando, ¿sí? El pezón, tenemos las glándulas mamarias, tenemos, los conductos galactóforos, ¿sí? Y todo lo que es el tejido fibroglandular. Bien, descansen un poco, ¿sí? De tanta información tan junta, ¿sí? Hablamos un poquitito de la anatomía topográfica, la anatomía descriptiva, les hablé un poco de la embriología, de cómo se producen, por ejemplo, los pezones supernumerarios, ¿sí? Esta es una imagen de Alicia en el País de la Maravilla, ¿sí? Y hay una frase
que era importante porque decía, solo unos pocos encuentran el camino, otros no lo reconocen cuando lo encuentran, otros ni siquiera quieren encontrarlo. Alicia en el País de la Maravilla en realidad es algo muy corto porque eh, si no se vuelve muy aburrido, muy tedioso. Básicamente es una chica que encuentra sigue a un conejo blanco que abre un reloj y dice voy a llegar tarde. Entonces llama la atención porque un conejo habla, ella lo sigue hasta la base de un árbol, encuentra un agujero y entra dentro de esto, ¿sí? En realidad lo que está diciendo Alicia es básicamente habla de la adolescencia y cómo ella va creciendo o los pasos que va pasando. Les digo, así como les dije también lo del Don Quijote y lo del Principito, son lindas literaturas que si uno lo lee se vuelven interesantes, ¿sí? Sí les interesa, pero me gustó eso porque ¿qué es lo que quiere decir Alicia? Que muy pocos se encuentran en el camino. ¿Por qué? Porque muchos ni siquiera quieren encontrarlos. Entonces, ¿cómo va a encontrar el camino alguien que ni siquiera pone empeño en encontrar el camino? Eso es lo que quiere decir. Que generalmente las personas que encuentran el camino son aquellas que se arriesgan y recorren un camino que jamás lo hicieron. Pero bueno, esas son las personas que generalmente encuentran el camino o encuentran lo que quieren hacer en la vida. A eso se refiere básicamente este segmento de Alicia en el País de las Maravillas. Bien, eh, vieron que en todos lados uno entra en Facebook, entra en Instagram y encuentra alguna alusión hacia lo que es el cáncer de mama, que el cáncer de mama es importante, te hiciste tu acto de examen, porque es importante, todo se pone a la cintita cuando hay una cierta fecha, ¿sí? Les puse esta imagen que, ¿por qué? Porque sabes qué tan importante es el cáncer de mama o cómo hablamos tanto del cáncer de mama que prácticamente todos sabemos lo que es hacerse un acto de examen o que de qué se trata el cáncer de mama. Pero se olvidan de algo muy importante, que es que el hombre también tiene sus tipos de cánceres que son muy comunes. Y un cáncer muy común en el cáncer de los hombres es un cáncer que se presenta generalmente en chicos muy jóvenes y tiene una mortalidad muy elevada. Así que miren primero el video, puede parecerles gracioso, pero más allá de que parezca gracioso, tiene un componente gracioso para llamarles la atención. Todos los hombres lo hacemos. Es un vicio que no se nos puede quitar. Y aunque a veces intentemos disimularlo, el movimiento de los dedos dentro del bolsillo del pantalón lo vuelve evidente. Es algo que hacemos conscientes e inconscientes, a escondidas o en público, en la mañana y en la noche, sentados o de pie. Es un hábito, una costumbre, una tradición que va de generación en generación. Lo hacemos por placer y está muy bien, pero llegó el momento de hacerlo por nuestra salud. Mujeres, no hagan mala cara. Estos hombres no van a rascarse los testículos. Van a hacerse el autoexamen testicular. Observen el color y el estado de la piel del escroto. Toquen y giren los testículos uno por uno, aplicando una leve presión. Si detectan coloraciones, bultos o masas, consulten a su médico. Ahora tenemos una buena excusa para rascárnoslas. Únete este 1 de enero al Rascatest Day y hazte el autoexamen testicular. Rascatest, el placer de no tener cáncer. Bien, vieron, les dije que podía parecer gracioso, pero no lo es. Desgraciadamente es un tipo de cáncer que cuando se presenta, generalmente por el pudor que tiene el varón de ir a la consulta, ya es muy tarde. Tiene una sobrevida de aproximadamente 3 meses, así que es un cáncer muy agresivo, pero que como cualquier cáncer, si detectado a tiempo, eh, tiene una sobrevida muy alta, ¿sí? Eh, Así que les digo a todos mis alumnos del sexo masculino, a pesar de que les parezca algo gracioso, porque los entiendo, están en esa que todo esto hace como que se torna divertido, pero les aseguro que no lo es. Y aquellas alumnas del sexo femenino
me imagino que también tienen conocidos o gente que está dentro de ese rango etario, ¿sí? Entonces, acaban de aprender algo más sobre lo que es el cáncer de testículo, ¿sí? Más allá de que en esta parte yo tenía que haberle hablado a ustedes eh, de lo que es la anatomía mamaria y todo eso, me pareció que era algo que no podía dejar de decirlo, ¿sí? Bien, y ya estamos llegando al fin, así que no les voy a atormentar mucho. Esta imagen que dice siempre sean ovejas negras es una imagen que me identifica muchísimo a mí, eh, al punto que no recuerdo muy bien, pero algo yo había hecho que le había llamado la atención a mi papá, me había llamado. Es una persona que siempre eh, me llamaba, me decía dos o tres cosas, pero yo prefería que me hubiera pegado, porque en realidad eh, me quedaba. Entonces, quiero compartir eso con ustedes. No recuerdo qué me ha dicho, pero supónganse que me ha dicho: si todos tus compañeros se tiran de puente, vos también te vas a tirar. ¿Por qué? Y él me dijo: mi hijo, la importancia en la vida es tratar siempre de ser una ovejita negra. ¿Sabes por qué? Presta atención que la oveja negra siempre se destaca sobre el resto. A lo mejor le digan que es una oveja mala, pero en realidad esa oveja negra muchas veces, por estar sola, marca rumbos y hace que otras ovejas negras se unan con ella. Y me quedo. Así que lo comparto para ustedes. Si lo quieren tomar, bien. Y si no, bien. Es una enseñanza de vida, simplemente que yo creo que un profesor siempre aconseja, dice y está presente. Entonces, como le voy a compartir algo que a mí me sirvió muchísimo, tal vez alguno de ustedes sea oveja negra, no lo deje de ser nunca, ¿sí? Y finalmente, chicos, muchísimas gracias. Nos vemos en la otra clase. Les voy a explicar los que son los diferentes equipos y vamos a ver también los diferentes métodos de diagnóstico por imagen.